Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Buenas tardes, saludos Carlos, saludos Agustín, saludos al cuadrado. Así es. Agustín está en remoto, Gracias, pero lo Castro. vas a poder ver, mi querido Castro. Sí, cómo no, lo estoy viendo. Ya. Bien. Castro, nada más que un breve Adelante, Un Agustín. breve resumen para los oyentes que no son venezolanos. Hugo Carvajal fue un general que estuvo como 10 o 12 años durante el gobierno de Chávez al frente de lo que fue operaciones de inteligencia militar. Luego se exilió, pero fue acusado por la Fiscalía Federal de Estados Unidos de narcotráfico. Él se encontraba por España, lo pidieron en extradición. Creo que en el año 2019 fue arrestado en Madrid. eh, Cuando la Audiencia Nacional ventiló si por fin iba o no a ser extraditado, parece que alguien del propio gobierno le avisó. Él se encontraba en libertad en ese momento y salió, se pasó al clandestinaje, se escondió, se fugó. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba en el apartamento y estuvo durante 2 años prófugo, escondido en España. Finalmente en el 2021 fue arrestado y fue extraditado acá a los Estados Unidos y ahora pues se ha declarado, ayer se declaró culpable de narcotráfico, pero quisiéramos contigo que nos des una profundización de lo que tú sabes y las implicaciones que va a tener esto si este señor, como todo parece indicar, coopera con la fiscalía para declarar todo y contar todo lo que sabe. Mira, efectivamente, en mi opinión, ¿no? Creo que esta declaración de culpabilidad una semana antes del inicio del juicio público, etcétera, que por supuesto los abogados saben que se trata de un caso muy difícil de ganar, un caso que está bastante documentado, es un caso, es una acusación por un avión que se envió en el año 2006 con 5,6 toneladas de cocaína de Venezuela a México. Un avión, por cierto, de una aerolínea aeropostal que estaba bajo control de otro narcotraficante, Walid Macles, y hay varios acusados en este caso. Hasta ahora han condenado a 2. Cliver Alcalá es la otra persona. Y este avión fue detenido en México. Y bueno, eso es básicamente el caso importante en cuanto a narcotráfico. Y esta operación se hizo en conjunto con la FARC. Además de eso, había una acusación de tráfico de armas con la FARC, justamente. Y bueno, este es básicamente el tema. Aparentemente los abogados saben que no van a ganar este caso, entonces ellos han venido como tratando de ofrecer. De hecho, Carvajal durante años, a través de abogados en Estados Unidos, yo personalmente conozco a varios de esos abogados, ha tratado de ofrecer la ayuda, de decir, tengo información. Incluso cuando estaba en España, él estaba ofreciendo a Estados Unidos, yo les doy toda la información que tengo, es importante, a cambio de que ustedes no me metan en la cárcel, ¿no? Y por supuesto todas esas ofertas fueron rechazadas y fueron rechazadas hasta ahora, ¿no? Porque esta oferta de otra vez de colaboración a cambio de no abrir, de paralizar el juicio, también se ha venido haciendo, se intensificó en los últimos meses. Ellos presentaron, incluso hicieron lo que se llama un proffer, que es como una especie de documento describiendo el tipo de información que tienen para dárselo a las autoridades. Y bueno, digamos, el Departamento de Justicia no le interesó eso. Y ahora, como ya está, digamos, entonces ofrece esta oportunidad que es como la última carta. Y el objetivo naturalmente es tratar de bajar la condena, que por cierto puede ser muy severa. La condena por las 4 acusaciones puede ser tiene un mínimo de 50 años combinado a cadena perpetua. Entonces, pero él está buscando esto y entonces presenta una serie digamos, de informaciones que probablemente quizá lo puedan estar discutiendo o por lo menos estableciendo los términos. Cuando se hace un acuerdo con la fiscalía, un acuerdo que se llama en inglés un plea bargain, normalmente lo que ocurre es primero te declaras culpable y después entonces se firma el plea bargain y obviamente las autoridades van a evaluar la calidad de esa información para entonces después llevar a cabo una serie de acciones, de investigaciones. Eso ha pasado antes, hay testigos de incluso venezolanos que han venido, sido encontrados culpables, les han abierto un caso judicial, así como a Carvajal.
y luego terminan colaborando. Entonces el caso se pone en el freezer, ¿no? El caso se pone en stand-by mientras se desarrollan las investigaciones producto de esa información que esta persona, en este caso Carvajal, va a entregar o está entregando. Y entonces, después que se concluyan estas investigaciones, que en algunos casos que yo he conocido se han tardado hasta 5 años, es decir, la fiscalía, por ejemplo, en el caso de Miami, conozco un caso que se puso en stand-by el juicio para llevar adelante las investigaciones y luego de 5 años entonces se realizó la condena donde por supuesto se valoró todo lo que se logró obtener en esas investigaciones, incluyendo por supuesto captura de otras personas y cuentas bancarias, por ejemplo, etcétera. Y a su vez las personas que son capturadas también eran utilizadas para ampliar todavía más el radio de esa investigación, que es lo que creo yo que puede perfectamente ocurrir en el caso del Pollo Carvajal. Ahora, Castro, observando. Carlos, déjame. Sí, adelante, Carlos, adelante, Agustín. Un segundito. No. No sé si Castro, yo no he hablado con Castro previamente, si nos autoriza a decir esto, pero si no, inmediatamente interrúmpeme, Castro, por favor. En un momento dado, cuando Carvajal estaba prófugo en España, estaba escondido porque ya habían autorizado la extradición, su abogado comunicó que Carvajal estaba dispuesto a cooperar a cambio de no ir a la cárcel. Lo que él proponía era que no lo mandaran a la cárcel aquí en los Estados Unidos, y él contaba todo lo que sabía. Y a través de Castro, que me hizo llegar esa información, pues hicimos nosotros, y a su vez, llegar la información a Washington con una nota que decía, verbal, que decía, si hay interés, nos lo dejan saber para nosotros quitarnos del camino y que hagan un contacto directo con los representantes legales de Hugo Carvajal. Y si no hay interés, el silencio hablará por sí solo. Y el silencio habló. Ni Castro, ni yo recibí respuesta de Washington, ni le pude decir a Castro, mira, me devolvieron la llamada, me llamaron, no pasó nada. Y evidentemente el silencio pues fue indicativo, como decía Castro anteriormente, de que en ese momento Washington no estaba interesado en llegar a un acuerdo si ese acuerdo estipulaba que este señor no fuera a pagar, aunque fuera un solo día de cárcel. Adelante, Carlos. Exacto. Sí, no, mi pregunta iba justamente en ese sentido, porque he estado, Castro, siguiéndote como siempre, pero en especial en las últimas horas, y tú has tenido acceso a la lista, si se quiere, como una suerte de lista de supermercado que ofrece el abogado de Carvajal a las autoridades, al Departamento de Justicia y a la Fiscalía. Me gustaría que algunas de ellas ya las conocemos, o por lo menos han sido objeto de denuncia y de investigación, pero hay otras tantas que para los tiempos que estamos viviendo con la administración Trump son de suma importancia esa oferta. Me gustaría que se las detallaras a la audiencia y a Agustín y a mí, en específico las más recientes, porque cuando él estaba en España no se hablaba todavía de la presencia del Tren de Aragua. Ahora está el Tren de Aragua inmerso en esa oferta que hace el abogado. Sí, efectivamente, ahí los abogados, digamos, comenzaron a comunicarse, enviaron un correo, por ejemplo, a diferentes oficinas, etcétera, adelantando un poco qué era lo que tenía la información, pues el tipo de información que Carvajal estaba dispuesto a compartir y a ampliar, por supuesto. Y la lista incluye varios aspectos que son interesantes. Uno de ellos, efectivamente, como dice Carlos, el Tren de Aragua. Él dice que puede demostrar, dice dos cosas interesantes. Primero, que acusa directamente a Maduro de haber creado efectivamente el Tren de Aragua y después de haberlo enviado al exterior, no solo a Estados Unidos, sino a la región. Y esos son dos aspectos. Pero luego ofrece, por ejemplo, dar información que conduzca a la captura de uno de los líderes, probablemente el Niño Guerrero, y también habla que puede identificar a un financista del Tren de Aragua, que tampoco dice, por supuesto, dónde está, pero él está ofreciendo eso. Y luego va a otros aspectos que a mí me parece también un poco explosivos. Por ejemplo, habla de redes de espionaje. Así y recordemos que Carvajal era el jefe de los espías en Venezuela durante años, durante los primeros 12 años del régimen en Venezuela, sobre todo en la época de Chávez, aunque después también durante Maduro tuvo un par de años. Era la persona que conocía toda la estructura
de los espías. Y obviamente a lo largo de estos años uno ha sabido, por ejemplo, que él enviaba gente a espiar por poco tiempo. Los enviaba a Miami, por ejemplo, a los lugares donde había actividad o activismo venezolano en Estados Unidos, y después los regresaban. Y entonces tenía como una especie de una puerta de entrada y de salida de estos espionajes. Él dice que puede revelar las redes de espías cubanos también, de espías iraníes, de gente que está operando con ayuda, por supuesto, de Venezuela. Y esto es una de las ofertas, digamos, más interesantes. Pero luego viene otra oferta que me parece a mí bastante explosiva, ¿no? Y muy llamativa, y es que él afirma que hay funcionarios, hay personas del gobierno, o mejor dicho, él dice, hay estadounidenses que han venido colaborando secretamente con la dictadura en Estados Unidos, y él también tiene la ubicación, que están actualmente operativos, y que él puede identificarlos, quiénes son las personas. Y dice también da un dato muy interesante. Dice que él, incluso después de haber sido detenido en España y después aquí, ha mantenido contacto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, esto es una cosa muy importante, porque efectivamente a lo largo de los años, la administración, en el caso del régimen en Venezuela, ha habido una política, una estrategia, ¿no?, de utilizar sobornos, por ejemplo, para penetrar incluso agencias importantes como ICE, por ejemplo, como la DEA. Mira, hace unos meses acaban de condenar a 2 agentes de la DEA, uno de los cuales estaba retirado, porque le estaban vendiendo información confidencial del expediente criminal a Alex Saab, ¿no? Estas personas fueron condenadas hace poco. Es decir, que esto está sobre la marcha. Yo me imagino que sería un shock que pudiera revelarse, qué sé yo, 10, 12 personas que están en ciertas agencias, porque definitivamente la dictadura ha utilizado los sobornos de una manera muy activa y muy tentadora para tener acceso y para penetrar incluso las agencias lamentablemente, del gobierno venezolano, norteamericano. Y eso pasó ya. Hay un precedente, no sé si tú lo recuerdas, Agustín, pero hay una persona de nombre Gerardo Chávez, que era el jefe del ICE en Caracas, era la persona encargada de emitir las visas, de sancionarlas, y esta persona fue, digamos, reclutada por Carvajal mismo, y después que la reclutó, por supuesto, pagándole dinero. Lo invitaban a reuniones donde habían mujeres bellas, se montaban en unos yates para ir a Los Roques, que es una isla paradisíaca en Venezuela, un conjunto de islas, y el hombre se metió a un nivel de corrupción increíble. En el proceso, este hombre le aprobó a la dictadura 400 visas para poder viajar a Estados Unidos, incluyendo una visa al propio Carvajal y a su hijo, siendo Carvajal una persona sancionada por la OFAC. Increíble. Esta persona, por supuesto, Gerardo Chávez, fue descubierto. El hombre era tan importante que llegó a ser, después de estar en Caracas, vino a Washington para trabajar como jefe de ICE en toda América Latina. Y por supuesto, la investigación iba caminando, incluso cuando él era el director, y ya después le cayeron encima, le quitaron todo lo que había comprado con los sobornos que le dio Carvajal, por un lado, y luego lo sentenciaron a 90 meses de prisión. Ya debe estar, por supuesto, fuera. Pero eso es un caso real que manejó el propio Carvajal. Posiblemente manejó otros casos que nadie sabe, y esto es una oportunidad importantísima para que se haga este desmantelaje, digamos, de estas redes de penetración. Agustín. Ya Carvajal lleva un número de años preso entre el tiempo que estuvo en España pendiente del proceso final de extradición y el tiempo que lleva acá. Desde el punto de vista práctico, y las autoridades americanas son prácticas en este sentido, lo han demostrado inclusive cuando Giuliani destruyó parte de la estructura de la mafia en Nueva York, y ahora mismo con los carteles mexicanos de la droga. Puesto en la balanza, si la mitad de lo que ha dicho Carvajal es mentira, y es un bluff, y es una exageración, y es una cortina de humo para ganar méritos, como dicen en México, todavía nos queda entonces la otra mitad que es cierto. Y esa mitad que es cierta
y por supuesto no sabemos, dentro de todo lo que él ha ofrecido, qué es lo cierto y qué es lo que no. Y el gobierno americano tiene formas de averiguarlo, de comprobar lo que es cierto y lo que es un globo inflado. Pero si tan solo descartamos la mitad como falsa y nos quedamos con la otra mitad, hay suficiente sustancia para abrirle el apetito a las agencias americanas de inteligencia por tratarse de Venezuela. Si Carvajal fuera costarricense y estuviera ofreciendo esto en relación al gobierno de Costa Rica o al gobierno de Perú, probablemente no habría mucho interés de este lado para seguirle o tomarle la palabra y reducirle la sentencia. Pero si Carvajal puede poner sobre la mesa la desarticulación de la cúpula del Tren de Aragua y su interconexión con Maduro. No, Castro no mencionó a Diosdado Cabello, pero yo me imagino que en algún momento Diosdado Cabello también sea parte del ofrecimiento de Carvajal. Una red de espionaje que pueda inclusive descubrir a personas que están trabajando para nuestro gobierno, pero para el gobierno de Maduro. O sea, si todo eso lo puede poner sobre la mesa, aunque la mitad o el 60% sea falso, todavía quedaría suficiente del lado de acá para abrirle la curiosidad y el apetito a las autoridades americanas y llegar a un compromiso con la fiscalía y decir, vamos a sentenciarlo a 10 años y de los cuales va a cumplir 8 y tiene 65, sale a los 73 y todavía puede gozar de libertad algún tiempo de su vida, a cambio de que nosotros podamos verdaderamente dar una estocada final a la dictadura. Sí, estoy de acuerdo, pero hay un dato que hay que considerar, mi estimado Agustín, y es que esta declaración de culpabilidad se produce al día siguiente en que un ex alto importante jefe de la CIA, que jugó un papel clave en los eventos que vinieron después de los ataques del 9/11 del 2001 en Afganistán, en diferentes, o sea, fue jefe de estación en países africanos, es decir, tiene una amplísima experiencia, se llama Gary Bernstein. Este señor sacó un video, incluso firmó una carta enviada al presidente Trump, es decir, se arriesgó a abogar por, no tanto por la causa o la inocencia de Carvajal, sino para salvaguardar la importancia de su testimonio. Y entonces él escribe otra carta donde ofrece este tipo de... Él no va en los detalles como hicieron los abogados, pero menciona que tiene información definitivamente importante. Y yo, aunque él no lo dijo expresamente, yo supongo que este señor, para poder hacer una petición al presidente, tuvo que haberse tomado la molestia, obviamente, de él evaluar como jefe de inteligencia, como una persona versada en estos temas, tuvo que haber hecho una examinación de estas evidencias o de esta información y tiene que haber llegado a la conclusión de que efectivamente son extremadamente valiosas y él consideró, este señor Bernstein, dijo, son tan valiosas que las autoridades tienen que en este momento agarrar a Carvajal, sacarlo de la cárcel donde está en Nueva York y llevarlo a una base militar. Y él sugiere una base militar de los marines en esta localidad de Cuántico, que como ustedes saben también es la sede nacional del FBI. Virginia. Y que facilitaría, por supuesto, y eso me hace recordar la película El Padrino. No sé si tú recuerdas, pero en la segunda parte del Padrino, cuando tenían ese famoso testigo, aunque es un caso ficticio, pero eso existió, es decir, hubo una de estas personas de la mafia italiana en Nueva York que violó la famosa omertá y entonces se vio de testigo. Esta persona lo recluyeron efectivamente en una base militar por temor a que lo fueran a asesinar. Bueno, esto es lo que está diciendo ahorita el señor de la CIA con respecto a Carvajal. A Carvajal hay que protegerlo porque o lo puede mandar a matar el régimen o los carteles mexicanos o todas las personas que se sientan amenazadas y sobre todo si hay funcionarios o exagentes o agentes activos del gobierno o de agencias federales de Estados Unidos, todavía más corre peligro. De modo que es un caso, como ustedes pueden ver, sumamente interesante. Castro, esa carta que envió el agente de la CIA se producía para que se retrasara el juicio. Una vez que el propio Carvajal se declara culpable antes de que empiece el juicio, que estaba previsto comenzar, como todos sabemos, dentro de unos días,
obviamente ahora debe haber una reacción de este agente de la CIA para aprovechar esa información que suponemos y que él ya adelantó tiene Carvajal. Bueno, él está retirado, esta gente de la CIA. Él Sí. lo que hizo fue, mira, me parece que esta información es importante, le advierte a sus colegas digamos, en la comunidad de inteligencia, sobre todo el FBI, que está, digamos, formalmente encargada de las actividades de contraespionaje en Estados Unidos. Entonces, es como decir, mira, no importa esa condena, porque incluso él dice, lo van a condenar por una cosa que cometió hace ya muchos años, efectivamente. La condena, como dije, ¿no? Desde el año 2006, esa es la acusación central. Pero tenemos más importante que eso, es que la información que tiene un impacto actual. Y dijo que si lo sentenciaban, entonces ya Carvajal no iba a tener ninguna motivación para cooperar después de ser sentenciado. Así es. Entonces, por eso es que él dice, hay que hacerlo antes. Y bueno, técnicamente es lo que ha pasado. Es decir, cuando se declara culpable, el juicio ya no va a ir, por supuesto, y después viene el periodo de sentencia, pero justamente la razón por la cual uno se declara culpable es porque después que conversa con la Fiscalía de Nueva York y dicen, mira, vamos a llegar a un acuerdo, entonces ellos dicen, declárate culpable, me declaro culpable, y entonces comienza la evaluación, que es lo que yo creo que debe estar o debería estar en marcha en estos momentos. Castro, te voy a hacer un comentario, no lo vayas a tomar como que yo te estoy tratando de corregir lo que tú dijiste, Dios me libre. Pero hace algunos años, hace ya unos cuantos años, yo conocí a una persona que fue agente de la CIA en Cuba durante la década del 60 y la dictadura cubana descubrió a esta persona, la arrestaron y la condenaron a una larga pena de cárcel y cumplió los años y salió ya para acá, para los Estados Unidos, con cierta edad bastante avanzada. Cuando llegó aquí, la CIA le tenía acumulado todo el salario pendiente entre el último pago que recibió siendo agente en Cuba a principios de los 60 hasta el día que salió de la cárcel y llegó acá a los Estados Unidos. Ese salario acumulado se lo dieron de un cantazo. Y la pregunta que yo le hice a esa persona, le dije, ¿y usted sigue trabajando para la CIA o ya se jubiló? Y la respuesta me dijo, los que trabajan para la CIA nunca se jubilan, pasan a descanso, pero nunca se jubilan. O sea que este señor está en descanso, está en una fase dormida, pudiéramos decir, como los osos que pasan a hibernación o la hierba en los lugares Sí, de fríos que se acuerdo. duerme durante la época del invierno, pero nunca pasan a A retiro. retiro, No, sí. no, no. Este señor levanta el teléfono, sobre todo, yo no lo conozco, pero por lo que tú acabas de decir, si fue Station Chief, tiene que tener una prominencia o tuvo una prominencia importante. Levanta el teléfono y en cuestión de 5 minutos está hablando con un subdirector en este momento en activo. Y yo creo Correcto, que, o correcto. sea, lo que tú acabas de explicar le da un aval y le da una importancia al testimonio que pueda el gobierno americano sacarle a Carvajal, no por lo que ocurrió hace 10, 15, 20 años atrás, por lo que pueda estar ocurriendo ahora y el valor que tiene para desactivar y desarticular algunas de las redes que en este momento existen. Sí, completamente de acuerdo, es verdad, tienes razón. Estas personas se mantienen activas, pero me llamó la atención que él se pusiera en la línea, ¿no? O sea, se pusiera su pellejo Sí. para decir, mira, esto vale la pena considerarlo, lo hizo públicamente. Es más, grabó un video para decirlo, ¿no? No solamente fue el envío de la carta al presidente Trump, pero básicamente le dijo que esto era una cosa fundamental para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos. Esa fue la argumentación que le estaba empleando. En ningún momento habló, mira, si es inocente o no inocente. O sea, la carta claramente no era un llamado a tener una consideración, sino simplemente esta persona es un gran testigo, tiene información, porque recordemos que Carvajal básicamente el último cargo que tuvo público fue cónsul en Aruba, que lo agarraron en el 2014. Después lo devolvieron por una serie de amenazas que hizo el régimen a Holanda. Holanda accedió, pero después que regresó, él inmediatamente asumió, digamos, un bajo perfil. Después entró
a la Asamblea Nacional como parlamentario y curiosamente o irónicamente o burlonamente era miembro de la Comisión de Contraloría que examina los casos de corrupción en Venezuela, de la Asamblea Nacional. Pero entonces fue ahí cuando se produjo el cambio, él después se fue, como ya tú explicaste al principio, Agustín. De modo que él, como todo, ¿no? El espía, incluso venezolano, en este caso Carvajal, perfectamente pudo haber mantenido contacto con sus operadores, con su gente que tiene en Venezuela, con las redes que conoce. Es decir, es perfectamente factible que él esté al día en muchas de las cosas que están pasando. El Tren de Aragua se creó en 2014, él era todavía una persona activa en la inteligencia, él era todavía jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, Carvajal, para el momento en que se crea el Tren de Aragua. De modo que probablemente es uno de los testigos de excepción que pueden ratificar. Pero más importante que eso es, como tú dijiste, ¿no? Estas redes que todavía están operativas causando gran daño. Así Y no es. solamente las redes de espías, sino también los operadores que han penetrado, digamos, para la dictadura, digamos, el gobierno federal de los Estados Unidos. Castro, esta información va a seguir dando tela por cortar. En los próximos días el juez va a decir si acepta o no la cooperación y vamos a seguir bien pendientes para continuar consultándote. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Como siempre, un gran gusto de compartir con ustedes y con su gran audiencia. Amigos, ustedes pueden seguir a Castro Cando. Una última cosita. Sí, adelante. Sí, Carlos, una última cosita. Yo me imagino que estas personas, Carvajal y otros que en diferentes momentos y en diferentes lugares han trabajado a ese alto nivel del espionaje, trabajan para gobiernos, trabajan para dictaduras, trabajan para gobiernos, pero a veces trabajan para ellos también y van recopilando un montón de información para ese gobierno, pero también van manteniendo información en sus archivos personales para en un momento dado proteger sus espaldas y en un momento dado, si caen en desgracia, poder utilizar eso o bien para su propia defensa o inclusive para el chantaje e inhibir a los que quizás pudieran tratar de destruirlos, pero si esa persona le sabe algo al superior, pues evidentemente lo mantiene a raya. Yo me imagino que entre el tiempo en que Carvajal salió del servicio activo de contraespionaje al momento en que se exilió en España, tiene que haberse llevado montones de archivos de lo que él pudo recopilar que comprometen a muchas figuras del chavismo del más alto nivel. Y en España, cuando ya la Audiencia Nacional tomó la decisión de extraditarlo para los Estados Unidos, probablemente esos archivos se los confió a su familia o a alguna persona de confianza o a sus representantes legales y alguien tiene que tenerlos. Y esos archivos en un momento dado, si existen, pudieran ser un arma importantísima en corroborar ante las autoridades americanas lo que Carvajal está ofreciendo contar. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con ese comentario. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya no tengo más nada que decir. Carlos, perdóname que hablé demasiado. Muchas gracias. Gracias, Castro. Ya saben, amigos, que pueden seguir ustedes a Castro Cando en Castro Cando News, que es su usuario en las redes sociales y en su canal YouTube, donde a medida que va recibiendo información nos va actualizando a todos. Un gran abrazo, mi querido Castro.